seguimos en nuestra serie. ¿Cuál serie estamos? ¿Recordamos? Vamos ahí con Romanos entonces, vamos con Romanos, claro que sí. Como hemos venido viendo en los capítulos del 1 al 5, ¿saben cuál ha sido el tema principal en el capítulo 5? De los capítulos del 1 al 5, perdón, capítulos del 1 al 5, tema principal, la justicia, ¿no? La justicia, es interesante esto. Además, en ese tema de la justicia y de cómo presentarnos justos en la presencia del Señor, es algo que el apóstol Pablo viene, haciendo una corrección, corrigiendo una mezcla de pensamientos equivocados en cuanto a la justificación y en cómo llegar a la presencia de Dios. Pero esa verdad, esa gran verdad de que la justificación es por gracia, por medio de la fe, y que es solamente un regalo de Dios, la cual trae consigo un paquete grande de bondades para todos nosotros, generó también una preocupación relacionada en este caso ya con el cuerpo y con la conciencia, con la que los hermanos de Roma tuvieron que lidiar por las filosofías que distorsionan la verdad. Y filosofías que aún hoy, 2000 años después, siguen generando eco, siguen haciendo mella, ¿no?, en la conciencia de los hermanos cristianos y nos han conducido al mal. Y solamente por citar un ejemplo, el materialismo, provocador de amor hacia lo que no es Dios. ¿Es verdad o es mentira? El materialismo nos provoca a amar lo que no es Dios, a rendirnos a lo que no es Dios, a trasnocharnos, a desvelarnos, a abandonar nuestras familias, a ser padres ausentes, madres ausentes por el materialismo. En ese orden de ideas, entonces, es un provocador de amor hacia lo que no es Dios. Y menciono solo eso, no porque no hayan otras cosas que confundan, sino para que te des cuenta de cómo el pecado acude aún a lo bueno, como lo es el dinero, con tal de hacer pecar, de ser posible, a los hijos de Dios. Y de esa manera llegamos hoy al capítulo 6 de nuestra epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y mi anhelo de mi corazón, de lo profundo de mi corazón, es que tanto este servidor, como todos ustedes, los que me escuchan este mensaje y los que a través de la transmisión también puedan escuchar este mensaje, entendamos y tengamos muy en cuenta que el cristiano desde la eternidad estuvo planeado para participar en la muerte de Cristo, y solo así es que podrá experimentar una vida nueva, y aún en la tierra ese cristiano, ese hombre puede cumplir el propósito de Dios de ser un servidor de la justicia, de ser un siervo de Dios. No hay otra manera sino a través de esa dinámica. Así que con esto decirles que me acompañen a Romanos capítulo 6, es nuestro texto hoy, Romanos capítulo 6, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y leo a beneficio de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por esta palabra tan llena de información, de complejidades también, y que sabemos que solamente tu Espíritu Santo es quien nos puede ayudar a comprenderla y a sumergirnos en ella. Es por eso que acudo a ti rogándote que en medio de mis dificultades, de mis limitaciones, tú me ayudes y me permitas predicarle a los hermanos para tu gloria y para el bien de ellos. Y asimismo, Espíritu Santo, te ruego que apliques tu palabra al corazón de cada oyente, Señor, y hagas el trabajo correspondiente de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, mis hermanos. Entonces, si recuerdan cuál fue el anhelo de mi corazón que les cité hace un momento? Que cada uno de nosotros, incluido este servidor, escuchemos, entendamos y tengamos muy en cuenta que el cristiano desde la eternidad estuvo planeado ¿para qué? Para participar en la muerte de Cristo. ¿Cómo así? Yo fui participante, tú fuiste participante en la muerte de Cristo. Y solo así es que puede el hombre experimentar una vida nueva y cumplir el propósito de Dios de ser un servidor de la justicia, de ser un siervo de Dios. Es así como entonces he titulado mi sermón, Servidores de la Justicia o Siervos de la Justicia. Ese es el título del sermón y está compuesto por 3 punticos, 3 verdades. La primera es partícipes en su muerte, la segunda viviendo en la vida de Cristo y la tercera siervos de la justicia. Y de esa manera les ruego me acompañen para que comencemos a desarrollar nuestro primer punto, el cual es un poco más largo que los 2 siguientes, ¿no? Y es importante recordar una cultura griega que había permeado a los hermanos en Roma, o tenía permeada toda Roma. ¿Era cuál? El estoicismo, ¿recuerdan? Los estoicos. Los estoicos, pero también epicúreo o los epicúreos eran otro movimiento griego, una filosofía griega que tenían permeada a Roma. Y por tanto, los hermanos en la iglesia de Roma, recordando que ella estaba compuesta en su mayoría por gentiles, pero también por judíos que en alguna forma se habían apartado de Dios y se habían helenizado, se habían, mundanalizado, y ahora estaban viniendo de nuevo al Evangelio, estaban viniendo a Cristo. Entonces, en sí los hermanos de la iglesia de Roma estaban muy permeados, no solamente por el estoicismo, sino por el epicureísmo también, los epicúreos. Y el epicureísmo tenía un pensamiento muy diferente, pero a la vez se relacionaba en algo con el estoicismo, ¿sí? Los estoicos, proponía una vida tranquila, despojada o desprovista del material, y pensaban que a través del dominio propio era que nosotros alcanzaríamos la paz, la felicidad, la tranquilidad para el alma, fuera de Dios, pero con una fuerza interna, un dominio propio que nos llevara, y tan así que renunciaban a sus bienes. Y posiblemente San Agustín estuvo muy
permeado por el estoicismo, y él renunció a las fortunas de su familia y se hizo pobre porque ese estoicismo llevaba a la gente a que una manera de evidenciar que teníamos dominio propio era renunciar a los bienes materiales y estar tranquilos y estar libres, ¿no? Epicúreo, por lo contrario, era diferente. Este hombre promovió más bien las riquezas, el placer, los gustos, porque la idea era que si tú vives placenteramente, pues vas a tener tranquilidad para el alma y felicidad para tu vida. Por tanto, entonces, el epicúreo sostenía que el propósito de la vida es la felicidad, disfrutar la vida y disfrutarla ahora sin preocuparse por el más allá. De esa manera, entonces, Epicúreo acudió a la ecuación del pensamiento aristotélico. Él acude a la ecuación del pensamiento aristotélico. Y es que el pensamiento aristotélico tenía, por decirlo de alguna manera, era como una ecuación de un 3 por 1 igual a 2, cuando 3 por 1 da 3, ¿verdad? Pero en este caso, él proponía el placer estable, que en término griego sería eudaimonía, ataraxia, tranquilidad del alma, y aponía, que define ausencia del dolor. Pensando que si uno está libre de sufrimiento, libre del dolor, pues por lo menos eso le va a traer más tranquilidad y más paz para el alma. Por tanto, si el placer disminuye en alguna forma el dolor y el sufrimiento, pues entonces vivamos en un placer constante para minimizar el dolor, ¿no? Y de esa forma, entonces, si le doy placer, si le doy tranquilidad, si le doy todo aquello que minimice el dolor, pues voy a tener paz y seguridad. Paz, seguridad o felicidad, ¿no? Entre comillas. Esto es como algo muy parecido a lo que tenemos en uno de los textos que leímos esta semana, que tenía relación con el rico insensato. ¿Recuerdan cuál era la idea del rico insensato para poder que su alma tuviera paz? Los que están leyendo la Biblia, ¿cuál era la idea de él? Tener sus graneros llenos. Y una vez estaban llenos, construía otros más grandes para llenarlos. Y cuando ya los tuvo llenos, ¿qué dijo él? Ahora sí, alma mía, siéntate y descansa. Ya te puedes tener paz. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Insensato no saber que esta noche vendré a pedir su alma, ¿cierto? Entonces, más o menos es como lo que puedo encontrar allí de manera rápida para hacer como una relación, ¿no? Y ese pensamiento, mis hermanos, de hace casi 2000 años, que proponía paz y felicidad, moral y justicia fuera de Dios, sin necesidad de la palabra, es lo mismo que ofrece el mundo actual. ¿Qué está ofreciendo el mundo actual? Un cálculo racional de placer y el sufrimiento. Si te da placer, cómpralo. Si te hace sentir bien, cómpralo. ¿Cuál es tu problema? Sé feliz. ¿No es verdad? Entonces, hace 2000 años se propuso algo y es lo mismo. No hemos cambiado en muchas cosas. Esto no ha evolucionado casi. Seguimos igual, ¿cierto? Y de esa manera, entonces, hemos transformado una frase que dice: pórtate mal. ¿Para qué? Es la misma. Esto no ha cambiado mucho. Pórtate mal para que te vaya bien. Y por ideas como esas, hace 2750 años aproximadamente, Jesús dijo a través del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Hay de los que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Hay de los que tienen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Es interesante nosotros entender, mis hermanos, que si alguien que considera que con sus placeres no le hace mal al prójimo y tiene forma de pagar lo que le otorga placer y así o evita sufrir, ¿te imaginas a qué estado podría llegar esa persona? Otra vez, una persona que entiende que con los placeres puede disminuir el dolor o el sufrimiento, que con sus placeres no le hace mal al otro y tiene con qué comprar o pagarse sus placeres, ¿cómo crees que podría terminar esta persona? Si por ejemplo el placer fuera droga, ¿tiene con qué pagarla? Se autodestruye. Como si compras un apartamento en un piso 20 y no le pones pasamanos o algo de protección al corredor y tienes niños, ¿qué va a pasar?
se destruye, el niño no sabe. Una mascotica se tira, no sabe. Entonces es interesante nosotros pensar en esto. Y ante esta dicotomía, mis hermanos, de tranquilidad, paz, felicidad, sufrimiento, etcétera, la palabra de Dios dice entonces, versículo 1 de nuestro texto en Romanos 6, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Tengamos presente cuál era la dinámica de los primeros 5 capítulos de Romanos. Presentar la justificación del ser humano, del hombre, delante de Dios, pero a través de la gracia. No era por esfuerzo humano, no era por las obras humanas. Ni tus obras ni las mías aportan para que seamos justos en la presencia de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, por puritana, por misericordioso, por muchas obras de caridad que haga, podrá presentarse delante de Dios como justo por sus propias obras. Dice el profeta Isaías que nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Por tanto, ninguna obra del ser humano aporta para que se pueda presentar delante de Dios como justo. Es solamente por pura gracia que a través del sacrificio de Jesucristo fuimos hechos justos. Entonces, teniendo presente que esa justificación fue por gracia, una gracia abundante, el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado? Porque entonces ese tipo de pensamiento romano, griego, que había permeado a todos los hermanos allí, los tenía pensando, listo, si ya entonces fuimos salvos por gracia, hemos sido justificados por gracia, y al final del camino, como vimos en las bondades de la justificación, que una de ellas era ¿cuál? Gracia continua. Y la gracia continua es una gracia abundante que nos sostiene firmes y no nos dejará desviar, y por eso somos salvos, siempre salvos. No nos vamos a perder la salvación. El que fue salvo una vez es salvo para siempre. Nunca va a perder la salvación. El que se apartó, estando 15 o 20 años en el Evangelio y se apartó, dice el apóstol Juan en una de sus epístolas, aquellos que salieron de nosotros es porque nunca fueron. Estuvieron allí, pero nunca fueron. Como Iscariote, nunca fue. Estuvo allí, pero no fue. No fue de los nuestros. Entonces, teniendo ese pensamiento que se estaba colando, pórtate mal para que te vaya bien. Como la gracia es tan abundante, entonces Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Tú dirías, no, ¿qué dijo? Navidad. Sí, en términos paisas, ¿cómo diríamos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cierto? Y en términos maracuchos, ¿cómo diría maracuchos? ¿Cómo diría maracucho? Sí, no, es interesante. Pablo dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo moriste al pecado? ¿Cuándo moriste al pecado? Él dice, nosotros, él se incluye e incluye a todos los hermanos de Roma. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, ¿bautizados qué es? ¿Qué es el término bapticén? Bapticén es estar cubierto por o debajo de, tapado con. Y esto ya nos va acercando a la cruz. En la cruz se derramó la sangre de Cristo para que con ella tú y yo fuéramos cubiertos. Y para que detrás del cuerpo de Cristo se escondiera el tuyo. Estaba tapado el tuyo. Y el Padre, mientras veía a su Hijo amado morir, te veía a ti detrás de él muriendo también con él. ¿Por qué? Porque fuiste planeado para participar en la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo. El Padre sabía que nosotros, por esa gracia inmerecida que Él nos dio en la creación, que fue la autonomía, nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios es autónomo, nos hizo autónomos, pero en nosotros íbamos a abusar de esa gracia creacional. Y en nuestra autonomía nos desviamos a pecar y quedamos en una condición caída. Entonces es importante tener presente que en el plan redentor de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo ya estaba establecido que aquellos elegidos para disfrutar de la misericordia y de la gracia de Dios iban a morir con Cristo el día que Cristo muriera. Dios veía a su Hijo amado fallecer, agonizar en esa cruz, pero detrás del cuerpo de Cristo, mientras la sangre de Cristo se derramaba, tú estabas siendo cubierto por el cuerpo mismo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y allí tú estabas participando en la muerte de Él.
¿O no saben ustedes que a todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y cuando hablo de bautismo, no estoy hablando del bautismo en agua. Estamos hablando de ser bautizados, cubiertos por el Espíritu Santo. Le dijo el ángel a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá el poder del Altísimo. Fue bautizada en ese momento. Bautizo es ser cubierto, tapado, poner debajo de, tapado con algo. Nosotros fuimos tapados con el cuerpo de Cristo, cubiertos con su sangre. Debajo de Él, de su señorío, nos encontramos bautizados. ¿No saben ustedes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todo el que en verdad sometió su vida a Cristo, mis hermanos, lo hizo entonces porque desde la eternidad pasada fue planeado para participar en la muerte de nuestro amado Salvador. Dios Padre, sabiendo que aunque nos eligió para sí, abusaríamos de aquella autonomía que por gracia nos dio en la creación. Por ese pecado la humanidad quedó esclavizada por pecado, y para liberarnos de esa esclavitud el Padre contempló la muerte de su amado Hijo Jesús como nuestro sustituto en la cruz. Es decir, entonces, que Jesús te representó a ti mientras moría, y a todos los que se rinden a Él en su muerte, seríamos bautizados en Él. Detrás de Jesús, el viejo tú, pon tu nombre allí, el viejo Juan Esteban, el viejo José, la vieja Adriana, la vieja Diela, el viejo Marino, ese viejo hombre de pecado. Por favor, no se me distraigan allí, yo sé que somos muy buenos para hacer humor, pero este no es el momento. Esa vieja naturaleza, ese hombre de pecado, estaba muriendo con Cristo ese día. Estaba muriendo con Cristo ese día. Detrás de Jesús, ese viejo tú estaba muriendo con Él. Y esto, mis hermanos, desarticula el cálculo racional del placer para evitar el sufrimiento. De hecho, basta pensar en cómo todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que vivir una vida de sufrimiento. Basta pensar en apóstoles. ¿Estaban evitando sufrir? ¿Buscando placer? No. ¿Vino Jesús a buscar placer? No. El cristiano no es llamado a Cristo para que pare y deje de sufrir, como hay alguna falacia engañosa por ahí de religiones. No, no, no. El cristiano es venido a Cristo para participar en la muerte de Cristo, y como dice Jesús en Lucas 9 y en Lucas 14, todo aquel que no se niega a sí mismo, que no renuncia aún a su propia vida, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Parta desde ahí. Y con esto decirles, ¿se dan cuenta, papás y mamás, lo difícil que es criar hijos? Porque ¿cuántas veces tú como papá o como mamá no quieres renunciar a ciertos valores que el mundo te ha entregado? Pero quieres que tus hijos renuncien a lo que el mundo les está ofreciendo. Y entonces nos volvemos en padres condenatorios y moralistas. Le exigimos y ponemos cargas pesadas a nuestros hijos que tú y yo como papás no somos capaces de tratarlas en la presencia del Señor. Y el Señor nos está llamando a una renuncia constante, a participar en su muerte. Y esa participación en su muerte, mis hermanos, si bien se llevó a cabo ese día, en el transcurso de la santificación progresiva, nosotros tenemos que irla experimentando constantemente. Dice el versículo 4, teniendo en cuenta esto, por tanto, así que entonces hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Quiere resucitar con Cristo? Ahí está. Así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Así que participar en la muerte de Cristo es la garantía de poder ser nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto paso a nuestro segundo punto. Terminamos el primer punto. ¿Cuál era el primer punto? Participando en la muerte de Cristo. Ahora vamos a ver viviendo en la vida de Cristo. Ya participamos en la muerte de Cristo. Ahora, ¿cómo es eso de vivir en la vida de Cristo, no? Y lo que decía, mis hermanos, es que si eres cristiano, el Padre en la cruz no vio solo a Jesús. ¿A quién vio? Dígalo. A mí. ¿O no eres cristiano? El Padre, mientras veía morir a su Hijo Jesucristo, ¿a quién más vio? Los veo muy
inseguros. ¿En verdad crees que no moriste con Cristo allí? Si no es así, si no estás seguro, creo que es un momento oportuno para que pensemos en rendir nuestras vidas al Señor. El Padre, mis hermanos, no vio solamente a Jesús, sino que lo vio a usted. Mientras Cristo moría por tus pecados, de hecho, ahorita cantamos una canción, Mi esperanza está en Jesús, la estaba interpretando Kelly, ¿verdad? Y esa canción dice que Él se vistió de nuestros pecados, porque Él fue tu sustituto, Él te representó allá en la cruz. Él fue y se clavó en esa cruz en tu nombre, sí, en el tuyo también y en el mío. Él fue nuestro sustituto, éramos nosotros quienes debíamos morir para pagar nuestros pecados. ¿Acaso Cristo pecó? ¿Hay alguien aquí que cree que Cristo pecó y que por eso se merecía morir? No, Él murió por ti y por mí, por tus pecados y por los míos. Por eso fue a la cruz, no por otra cosa. Así que mientras el Padre veía morir a Jesús, también te vio a ti, si eres un creyente en Cristo, porque puedes ser creyente en Mahoma, en un perrito, en un becerro de oro, qué sé yo, pero si eres creyente en Cristo Jesús, valga la aclaración, ¿sí? Si sigues a Cristo Jesús, para la gloria de su nombre y para santificación de tu alma y de tu vida, pues entonces el Padre te vio también a ti allí mientras su Hijo amado moría, ¿no? Mientras Cristo moría por tus pecados, mientras agonizaba en la cruz, Dios te vio también a ti muriendo en Cristo. Es el plan de Dios. Él murió en tu nombre y en tu nombre fue crucificado. Así participaste en su muerte. Por tanto, ese tu pecador murió, aunque el pecado aún se manifieste en tu cuerpo y en el mío, porque tú me podrías decir, pastor, pero es que si morimos a ese viejo hombre de pecado, se supondría que ya no se manifestaría el pecado en nosotros, pero tengo por cierto de que aún hay pensamientos de pecado, deseos pecaminosos, actos pecaminosos, omitimos lo bueno y ya con eso también pecamos, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que decirte, si moriste a ese viejo hombre de pecado que te condenaba, que te dominaba, que te tenía como esclavo, subyugado, encadenado. Ahorita cantamos que Él rompió nuestras cadenas y echó nuestros pecados a lo profundo de la mar, ¿cierto? Entonces había ese viejo hombre de pecado que nos dominaba, nos hacía sus esclavos y nosotros no teníamos capacidad alguna para decirle no al pecado. El único libre albedrío con el cual podíamos jugar era para escoger cómo pecar, pero no cómo santificarnos. No había poder porque estábamos muertos en delitos y pecados, en una descomposición moral constante. Pero ahora que ya está Cristo en nosotros, una nueva vida vino a nosotros y por eso ya usted no solamente no está esclavizado con el pecado, no eres dominado por el pecado, sino que eres un guerrero, te paras y peleas como mujer guerrera, como una mujer de Dios, un hombre de Dios, un joven de Dios, ya pelea con el pecado, te duele el pecado y luchas por no ceder ante el pecado. ¿O estoy mintiendo? Si eres un cristiano, eso debe ocurrir en tu vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo en la vida de Cristo. Y como Cristo murió al pecado, tú moriste al pecado. Y es por eso que ahora peleas contra el pecado. De lo contrario, simplemente acariciarías, sobarías y te acomodarías en el pecado. Pero gracias a que morimos en Cristo, que participamos en su muerte, ahora participamos en la vida de Cristo y vivimos en la vida de Él. Él murió en tu nombre y por tanto vive para que tú vivas también. Así que mis hermanos, ese tu pecador murió y aunque el pecado aún se manifieste en mi cuerpo y en el tuyo, ya no tiene poder para esclavizarnos, ya no es esclavizante, ya no me puede condenar, ya no me domina. Por eso peleamos, luchamos contra el pecado y por eso nos duele y nos entristecemos cuando nosotros pecamos. El versículo 8 dice, así que si hemos muerto con Cristo, creemos que también, ¿qué cosa? Viviremos con Él. Esa es la razón, mis hermanos. Ahora vivimos con Cristo, Él vino a morar en nosotros. Por eso tenemos la obligación, ojo, no es opcional, por eso tenemos la obligación de estar viviendo en la vida de Cristo, no en la nuestra. No vivas tu vida según te parece, porque eso sería antibíblico y anticristiano. No, déjenme vivir como a mí me parezca, eso es antibíblico y anticristiano, eso es diabólico, eso es satánico. Permítanme decirlo, pero así es. Si Cristo murió por ti y tú moriste con Cristo, se te dio una vida nueva para que la vivas. ¿En quién la vas a vivir? En Cristo. Es en Él que hay que vivirla. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir la muerte, ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto a Él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos. ¿Cómo nos debemos de considerar? ¿Cuál es el mandamiento acá? El imperativo. Considerarnos como
muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, entonces el pecado no debe preponderarse, no puede reinar, no puede dominarnos, no puede esclavizarnos. Amén. El pecado ya no puede dominarnos. Así que, mis hermanos, el problema es que nos cuesta y estamos permeados por el epicureísmo de una manera brutal. Si tú te das cuenta, tú quieres placer y tranquilidad para menguar el dolor. Todo lo que nos dé placer. Edificios, casas, fincas, haciendas, ganados, tierras. Queremos ser terratenientes. Y eso da placer. Los sardinos hoy en día, ¿qué quieren? Lo que les está ofreciendo el mundo. Papá, comprarme un Vapers. Papá, pero ¿qué hay de malo? Que yo me quedé hasta las 4 de la mañana en esa rumba, papá. Mira que soy joven, vos ya estás viejo, papá. Entonces, el papá coge y lucha contra el pelado. Pero no lucha contra sus deseos internos, como papá. Pero quiere imponerle al pelado, a la pelada, que sea puro. Cuando el papá está contaminado por la perversidad y el materialismo de un mundo que, como lo vimos en Apocalipsis, es propuesto por la bestia del mar. Aquella que quiere lujos, placeres, para poder competir con Dios. ¿Qué es lo que más compite con Dios? La plata. Te da placer, te da viajes, te da gozo, te da risas, satisfacciones, etcétera, etcétera. ¿Es verdad o es mentira? No estoy exagerando, mis hermanos. De esa manera es que el problema suscita cuando leemos pasajes como Lucas capítulo 9 o Lucas capítulo 14 al 33, 14-33 dice, ¿qué dice Lucas capítulo 14-33? Todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, sígame. O el que no renuncie aún a sus bienes, no podrá ser mi discípulo. Mis hermanos, el problema va más profundo todavía. El problema va más profundo. Tan codos nos hemos vuelto que se nos dificulta aportar para la obra de Dios. Pastor, usted está yendo muy lejos. Sí, no, cierto, es serio. Vea, usted se ganaba el mínimo y era un fiel aportador para la obra de Dios. Pero cuando le subieron a 5 mínimos, ay no, ya esto es mucho. Ay no, dar esto, cuando deberías de dar el 90 y quedarte con el 10. Sin embargo, la mínima parte propuesta es esa. Y nos cuesta, nos da una dificultad aportar para la obra de Dios, porque Dios está en 5º, 7º lugar. Dios no es lo primero para nosotros. Ser discípulos de Cristo no está en los intereses de nosotros hoy día. Al no ser un interés ser discípulo de Cristo, por tanto, las ganancias injustas las malusamos, las maladministramos. Lucas capítulo 11 habla de las ganancias injustas. ¿Cuáles son las ganancias injustas? Las riquezas de esta tierra, a las que él dijo, úsalas para ganar amigos, es decir, para atraer gente al evangelio. Pero no queremos. No queremos. ¿Paro o seguimos? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguro? Seguro, ok. Mis hermanos, el Padre te dio una nueva vida en Cristo para que vivas no según tu vida, sino la vida de Cristo. No según aquellas filosofías, sino fundamentado en Dios. No según tus deseos ni los placeres que ofrece este mundo, sino como dice Dios en 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? Todo aquel que está, 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? Todo aquel que está en Cristo, o de modo que todo el que está en Cristo, las cosas viejas, ¿qué pasó? Porque murieron. Pero si tú no estás convencido, si tú no eres cristiano y eso no está pasando en ti, entonces quiere decir que tal vez tú no moriste en Cristo, tú no has participado en la muerte de Cristo. Y es allí como Jesús dice en Mateo 7, creo, Mateo 11, en aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre yo no te conocí. Es que no moriste conmigo, no participaste conmigo en mi muerte, ni siquiera en la vida, no quisiste vivir para mí, viviste de acuerdo a los estándares de un mundo perverso, donde te portabas mal porque creías que así te iba a ir bien, porque no querías como José soportar el sufrimiento que él sí soportó, para poder llegar a un estándar de grandeza, porque al que se humilla,
será exaltado. Pero al que se exalta, al que busca exaltación en este mundo, nuestro Señor Jesucristo dice que lo bajará, Él lo humillará. Entonces es importantísimo nosotros tener presente eso, mi hermano. Dice el versículo 12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, no reine. Otra vez, Pablo está siendo claro, vamos a seguir lidiando con el pecado, pero no permitas que él reine en tu vida. No permites que el pecado esté reinando. Lucha la buena batalla de la fe, lucha, corre la buena carrera de la fe, hasta que obtengas el trofeo. Pasa las pruebas como un buen deportista, como un buen soldado, como un buen guerrero. Pasemos las pruebas, pero no estamos pasando las pruebas. Ante cualquier negocio fraudulento que tenga ganancias voluminosas y haya que hacer un trabajo bajo la mesa, queremos hacerlo y salimos corriendo ahí mismo detrás de ello. Porque no queremos correr la batalla de la fe. Correr la batalla de la fe es renunciar a todas aquellas cosas también, mis hermanos. Porque todo el que está en Cristo una nueva criatura es, mis hermanos. Tu modelo de vida es Cristo. Su palabra es la guía, ella marca los lineamientos. No dejes entonces que el diablo o el sistema coaccione tus pensamientos y tus buenos anhelos. Vive en la vida de Cristo, deleítate en Cristo, en la santidad de Cristo, en la grandeza de Cristo. Vive en el poder de Cristo, vive en el poder de su gracia, vive en el poder de su verdad, vive en el poder de su paz. Hablábamos que una de las bondades de la justificación es que Él nos dio paz para con Dios. Nos dio entrada al trono de la gracia, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú puedes entrar ahora sin necesidad de mandar cartas, de hacer un protocolo de meses, como si fueras a ir a la Casa Blanca. No, tú ahorita puedes entrar con confianza, porque la justificación te dio como riqueza paz para con Dios y entrada ante el Rey sin necesidad de los protocolos y sin tener temor como lo tuvo la reina Esther de que podía morir si no, el rey no la había mandado llamar y se presentaba así nomás. Tenemos gozo pleno. Una gracia continua que nos hace mantener firmes, tenemos firmeza. Entonces es importante nosotros tener presente cómo, mis hermanos, el Señor nos está llamando a través de este texto a que no reine el pecado en tu cuerpo mortal, para que así no obedezcas a tus lujurias. Verso 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios. Preséntense ustedes mismos a Dios, pero a veces no quieren presentarse. Pastor, ¿puede orar por mí, por favor? A ver si me sale, me gano la rifita de ese carro que compré, a ver si me gano el baloto. Preséntense ustedes mismos, no para pedir ganarse el baloto. ¿Cómo dice ahí? ¿Para qué? Ahí está. Alguien que me lo lea, un valiente que me lo lea. Como vivos de entre los muertos, como alguien que murió en Cristo, pero que resucitó con Cristo. Esa es la idea, mis hermanos. Y también presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, hermanos. Mira, así tú creas, porque el diablo quiere achicopalarnos, quiere confundirnos. No, como caíste en pecado esa vez vas a volver a caer, entonces ni para qué voy a la iglesia, ni para qué sigo sirviendo. No te dejes achicopalar, mentira del diablo. Tú simplemente preséntate ante Dios como siervo que murió, que viene vivo de entre los muertos, que resucitó. Preséntate con fe y con un corazón propuesto a rendirlo solamente a Cristo. Y entonces, ¿qué dice el texto? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia, hablábamos en el sermón de las bondades de la justificación, es esa gracia que nos hace permanecer firmes, que nos da la firmeza en medio de la habilidad y la estabilidad que este mundo nos trae. Es esa gracia la que nos sostiene, no es otra cosa. Así que como el pecado en ti ya no es esclavizante, no te puede condenar, no puede alejarte del amor de Dios, no puede arrebatarte de las manos de Cristo, ni ángeles, ni principado, ninguna hueste de maldad, ningún pecado te puede separar del amor de Dios, porque tú has sido hecho de nuevo en Cristo como siervo de la justicia. Así que levántate pues y pelea la batalla de la fe viviendo en Cristo la vida santa a la que tú has sido llamado. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice el Señor? Sean santos, ¿por qué? Porque yo, vuestro Dios, santo soy. Amén. Pelea la batalla de la santidad. No te dejes vencer, mis hermanos. Y con esto pasamos a nuestro punto 3. Punto 1, participando en la muerte de Cristo. Punto 2, viviendo en la vida de Cristo. Punto 3, servidores de justicia o servidores de la justicia.
Es importante pensar que, como los hermanos de Roma, la iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribió esta epístola, todos nosotros hoy tenemos que lidiar con pensamientos promovidos por los mismos que impulsan el aborto. ¿Cómo? Sí. Los cristianos hoy tenemos que lidiar con pensamientos promovidos por los mismos que impulsan el aborto. Hay niñas, señoritas cristianas, que quedan en embarazo porque cayeron en un desliz, quedan en embarazo y ese pensamiento les llega y tienen que lidiar con ese pensamiento. O el mismo novio, tal vez un participante de un buen ministerio en una iglesia cayó en pecado y embarazó a la muchacha, y él, para que no lo saquen del ministerio, no, ¿y qué tal si abortamos? Ay, qué lástima, pero lidiamos con aquellos que impulsan el aborto, con aquellos que impulsan la ideología de género. Entonces los pelados los mandamos a que los eduquen en Babilonia. ¿Y qué queremos recibir? Si los entregas al mundo, ¿qué quieres recibir? ¿Un mundano? Entonces viene el pobre pelado, la pobre pelada, lidiando con pensamientos de ideología de género, pensando que eso es común. Pues es simplemente el pensamiento epicúreo: placer estable, tranquilidad, felicidad y no sufrimiento. Entonces es interesante nosotros pensar que estamos lidiando con todo ese tipo de pensamientos del progresismo, y la familia se está viendo atacada. Los sueños de los jóvenes se están viendo truncados. Nuestros jóvenes ya no saben qué soñar en un mundo tan lleno de perversidad, donde el matrimonio se ha desfigurado. Los mismos cristianos no le damos el honor y la posición que se merece la primera institución. La pureza, eso está mandado a recoger, está loco, es muy arcaico, ¿usted qué era es? ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo se está secularizando cada vez más y más, y usted y yo somos los responsables, porque nos estamos dejando permear por la ecuación aristotélica. Simplemente, si tus niños dentro de 5 años quieren irse de la casa a vivir en unión libre con alguien, no se te haga raro, porque tú estás sembrando hoy para recoger mañana. Y tú estás modelando hoy algo: libertinaje, epicureísmo o cristianismo. ¿Qué estás modelando en tu casa? Por eso es que muchos adolescentes y jóvenes de nuestras juventudes, y adultos también, piensan que si lo que les da placer no le hace mal al otro, ¿por qué prohibirlo? Además, no estamos pues en tiempos de la gracia, no estamos bajo la gracia. Papá, ¿cuál es el problema? La Biblia dice que estamos bajo gracia, ¿y usted cuál gracia está mostrando conmigo? Pecaremos pues para que la gracia abunde. De ningún modo, de ningún modo. ¿Tai loco, chico?, diría el maracucho. ¿Tai loco, chico? ¿Cierto, estimado Wilfredo? ¿Tai loco? Entonces es interesante, mis hermanos, nosotros pensar como el versículo 15 dice: ¿entonces qué? ¿Navidad? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿Tai loco, muchachos?, diría el apóstol Pablo si estuviera en Maracaibo. ¿Tai locos? No, obviamente no vamos a pecar. Verso 16: ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Sí, allí otra vez volvemos, mis hermanos, a Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. Aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz. ¿Estás tomando tu cruz o estás tomando los placeres? Aquel que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz. Yo ya tomé la mía y fue la más pesada y allí te representé a ti, pero tú tienes que, o sea, Jesús, ¿se dan cuenta que Jesús es contrario al epicureísmo? Totalmente contrario al epicureísmo. Él no te está diciendo que dejes de sufrir para que tengas felicidad o tranquilidad. No, Él te está diciendo: toma tu cruz y niégate a ti mismo.
Y venimos ahí a ese choque con el Evangelio, pero el versículo 16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Quiero hacer una aclaración allí en la terminología que utiliza la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Porque aquí dice, se han hecho, es decir, como si el crédito fuera de nosotros. Versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. En la Biblia interlineal en griego, no dice así, sino que ustedes fueron hechos. Fue por una fuerza externa, es decir, la gracia poderosa del Señor fue la que nos hizo. Entonces dice, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. No, fuimos hechos por una fuerza externa y algo que se me ocurre para ayudarlos a entender una ilustración es, ¿se acuerdan? Algunos recuerdan que salían a hacer batidas, la policía y el ejército a hacer batidas para llevar a gente a prestar servicio militar. ¿Ese soldado fue hecho a voluntad propia o fue hecho por una fuerza externa? Por una fuerza externa, y fue hecho un soldado. Él no puede decir, yo me hice soldado, no, me hicieron soldado. Así el cristiano no se hace cristiano, Cristo lo hace cristiano, el Espíritu Santo es el que viene a él y lo hace creer, ¿no? Entonces es más o menos eso, es un soldado. Así los cristianos fuimos alcanzados por la gracia irresistible y llevados a morir en Cristo. Los que leímos los textos de ayer veíamos eso en Zaqueo, como el Espíritu Santo fue el que lo impulsó a subirse a ese árbol y estar allí pendiente para ver a Jesús, y el Espíritu Santo le dio gozo de tal manera que cuando Cristo lo llama, baja Zaqueo porque hoy estar en tu casa, dice que él bajó contento, alegre. Otro diría, no, pero ¿cómo voy a ir a mi casa? Yo soy cobrador de impuestos, yo he robado, yo he hecho esto, amo la riqueza, soy rico. No, él dice que bajó contento, feliz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba haciendo la obra. ¿Quién hizo eso? Una fuerza, un tercero, una fuerza externa, no proviene de nosotros. Entonces, mis hermanos, pertenecemos a esa justicia porque Dios nos hizo servidores de la misma. Pertenecemos a ella, somos de la justicia por cuanto fuiste justificado, existes y existirás para la justicia. Quiéralo o no, si tú eres un creyente, tú existes y existirás para la justicia. De allí que ya esto nos mueve el tapete y nos pone a pensar, ¿y yo para quién estoy viviendo? ¿Para las injusticias? Tal vez. Versículo 19, el apóstol Pablo dice que está usando términos humanos. No es que lo que esté hablando no sea palabra de Dios, sino que acude a términos humanos. Verso 19, hablo en términos humanos por causa de la habilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora ahí hay otro mandamiento, otro imperativo. ¿Qué dice? Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Tú quieres una vida nueva, ser restaurado, ser renovado. Ahí está. ¿Quieres ver el obrar, el progreso de la santificación en tu vida? Ahí está. Fácil. No es tan enredada la cosa. Preséntate, dice, presenta tus miembros como siervos, como esclavos a la justicia, para que tú seas santificado. No hay otra manera de santificarte. Yo puedo pelarme las rodillas orando por usted. Los ancianos en el ayuno, si usted no presenta tus miembros, tu cuerpo, como siervos de la justicia, mis piernas se podrán seguir pelando y la de los ancianos, y nada va a pasar. Presenta tus miembros como esclavos, como siervos para la justicia, en la justicia o a la justicia para santificación. Verso 20, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, sí, no tenían ningún vínculo con la justicia, eran libres en cuanto a la justicia. Verso 21, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Vergüenza y culpa, frustración, impotencia. ¿Cuáles eran el resultado? Y dice, ¿qué fruto tenían? ¿Cuál era el fruto? Frustración, impotencia, vergüenza, culpa. Lo experimentaron Adán y Eva en el jardín del Edén. Por vergüenza corrieron
a esconderse y luego se echaban la culpa el uno al otro. Tuvieron que lidiar con esas cosas, porque el fin de esas cosas es muerte. Verso 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, siervos de la justicia, tienen por su fruto la santificación. Otra vez, ¿se dan cuenta? ¿A qué fuimos llamados nosotros? A ser santos. Entonces, ahí está el llamado y aquí está el modo. El modus operandis para alcanzar esa santificación. Si bien es cierto, Cristo lo hizo posible y si morimos hoy, ya somos santos y entramos ante el trono de la gracia como santos. Y nadie tiene que pagar indulgencias, ni misas, ni hacer nada por el alma de esa persona, porque ya derechito va al cielo. También es cierto que para experimentar esa santificación acá en la tierra y en esta carnita, necesitamos hacer lo que la Biblia nos dice, y ahí está el modus operandis. Hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, desde la eternidad, recuerda esto, desde la eternidad tú fuiste planeado para participar en la muerte de Cristo. Morir a aquella mujer vieja de pecado, a aquel hombre viejo de pecado, a aquel joven que estaba siendo esclavizado por el pecado. Y como ese ser de pecado que estaba en ti murió cuando Cristo lo hizo por ti, como pudimos observar, esa vida nueva, viviendo una nueva vida, viviendo la vida de Cristo como instrumentos de justicia o como siervos de la justicia, vimos el endemoniado de Gadara. ¿Cómo fue presentado luego? Como un servidor de la justicia, predicando por toda Decápolis las maravillas de Dios y la grande misericordia que Dios tuvo con él. Asimismo vimos a la mujer samaritana, después dando testimonio de cómo hubo uno que le reveló sus pecados, que le esculcó su corazón y no le dio pena contárselo a la gente. Estaba siendo sierva de la justicia. ¿O qué tal Zaqueo? ¿Qué tal Zaqueo? También declara a partir de entonces ser un servidor de la justicia y repartir la mitad de sus bienes a los pobres y comenzar a restaurar aquello en lo que él había cometido pecado. Si a alguien le he robado, se lo devolveré cuadriplicado, restauración. De lo que hizo voy a restaurarme, voy a ver cómo hacemos. Si tienes una persona a la cual pecaste, le fallaste, hoy es un día donde el Señor te dice, busca a esa persona y pídele perdón, ríndele cuentas, pídele perdón e indemniza a esa persona si le hiciste daño. Si tienes con qué hacerlo, hazlo. Asimismo nosotros somos llamados como aquellos a impactar nuestra casa, nuestra familia. La samaritana corrió a ello, Zaqueo lo hizo, el endemoniado lo hizo y muchos otros lo hicieron. Como ellos, usted tiene el privilegio de experimentar nueva vida. ¿Cuántos hay en el mundo, mis hermanos, que están anhelando un cambio de vida? Hombres llenos de plata y se han descubierto que como eso no es todo en la vida, viven amargados, tristes, aburridos, quieren un cambio. Mujeres que pensaron que ese hombre adinerado era el que le iba a dar tranquilidad y la vida de princesa o de reina que según ella se merecía, y hoy vive con ganas de todo menos de continuar allí, quiere un cambio. Y sabes, usted y yo por Cristo hemos sido transformados y nos cuesta darle la alabanza, la honra y adorar al Señor por eso. Y hay veces no encontramos motivos en un día. Ahora cantamos, pero es que a veces cantamos ya canciones que para nosotros son cliché, como frases sacadas de cajón. En verdad, tú tienes más de 10,000 razones para adorar a Dios. ¿Y por qué no lo haces constantemente? ¿Por qué estamos adorando lo que no es Dios constantemente? Es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, que hemos muerto con Cristo, estamos viviendo una vida en Cristo y debemos vivirla para ser servidores de la justicia, no servidores de las injusticias. Como ellos, usted tiene el privilegio de experimentar esa nueva vida. Romanos 9:16 dice claramente, no depende del que quiere ni del que corre. Mis hermanos, ojo, el cambio de vida, tener esta nueva vida en Cristo Jesús, no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de ti, y si tuvo misericordia de ti es para que usted sea un servidor de la justicia y dejes entonces de estar viviendo para el mundo de acuerdo al epicureísmo. No, vive según la vida en Cristo.
Vive la vida de Cristo y vas a ver entonces cómo la santificación va a ser una realidad en tu vida, porque tú puedes quejarte, ¿por qué los demás crecen en santidad, en consagración? ¿Por qué los demás son afirmados en la fe y yo no la tengo? Mis hermanos, porque tal vez estás todavía prestando los miembros de tu cuerpo a las injusticias y no para la justicia. Y hoy el Señor te llama a que seas un siervo de la justicia. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Dios tuvo misericordia de ti? ¿De ninguno de ustedes tuvo misericordia Dios? Por favor. Pero como Dios la ha tenido con ustedes, que aún en la tierra puedes vivir el propósito para el cual fuiste soñado, fuiste creado, fuiste redimido con un propósito. ¿Cuál? Viviendo la vida en Cristo para que seas un servidor de la justicia, para que así vayas experimentando una santificación maravillosa. Así que es bueno que pienses en cómo y a quién has venido sirviendo. ¿En servidor de qué te has vuelto? ¿A quién sirves? ¿Cómo le sirves? ¿Trabajas para la gloria de Dios? ¿Cuidas a tus empleados para la gloria de Dios? ¿Le sirves a Dios en la justicia? Si contratas a una persona a trabajar en tu casa, ¿la tratas con justicia como siervo de la justicia? ¿O la tratas como la trata el paganismo? Buscando cómo esconder compromisos. Somos muy buenos para exigirle a nuestros adolescentes y jóvenes un cambio, pero ¿será que nosotros estamos cambiando y estamos modelándoles una transformación y una santidad creciente, una fe vigorosa, que vibra, que crece, una fe verdadera? Mis hermanos, es bueno que hoy vengas en actitud humilde a los pies de Jesús, que abracemos su señorío, que seas tú también abrazando su poder, abrazando su majestad, reconociéndolo, porque Él es rey y no cualquier rey, porque ya estamos cansados de los reinados de esta tierra, ¿cierto? No, Él es rey de reyes, mis hermanos. Él es el único que puede salvar tu alma del poder del pecado. Solo Cristo puede librarte de la ira venidera y del lugar de tormento eterno a donde irán los esclavos del pecado. Cristo Jesús tiene el poder para transformar tu vida. Nadie más lo puede hacer en este mundo, solamente Cristo, y también puede restaurar a tu familia. Así que la invitación es: rinde tu vida hoy a Cristo. Iglesia, mis hermanos, la abundante gracia de Dios nunca necesitó ni necesitará ayuda de nada ni de nadie. La gracia de Dios no necesita tu ayuda. Ella es suficiente. Por tanto, nadie tiene forma de hacerla disminuir y menos de aumentarla. Se trata de un atributo de Dios que por su amor libra y salva a pecadores de su propio mal y los convierte en servidores de la justicia por Jesucristo, de quien viene nuestra salvación. Amén. ¿Qué tal si te pones en pie?